Bueno, ya estamos, vamos esperando que se vaya conectando la gente. Es caturrita amarilla. Muy bueno. Está bueno. Bueno, He ya. tratado de calibrarlo negro. He tratado de darle Está rico. por ahí. Cremoso, dulce, está rico. ¿Ah? Está cremoso y dulce, está rico. Sí, sí, sí. Bueno, hola, ya se va conectando la gente. Juan Luna debería estar entrando en cualquier momento. Como saben, el live de hoy es acerca de la variedad geisha específicamente. Hola Tata, bueno, ya se está empezando a conectar la gente, ya vamos en 20. Esperemos que se nos conecte Juan. Hoy vamos a tener un invitado especial, sorpresa. Aparte de Juan y yo, va a haber alguien más en el live. Si quieren, vayan comentando ahí quién creen que se nos va a comentar, con quién vamos a estar hablando. Es alguien que yo sé que todos ustedes conocen también, y si no lo conocen, pues van y lo siguen. Juan, vamos a ver si por acá se nos está conectando Juan Luna o no. A ver. Juan. Bueno, ¿cómo están? Váyanme contando ahí mientras ya entró Juan al live. Juan, hola Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Juan, ¿Cómo vas? ¿cómo está? ¿Bien o qué? Bien, por acá en el negocio, hermano, ya aguantando un poquito de frío. Se nos cambió el clima en estos días. Pero mejor para tomar cafecito. Sí, Ok. vea, yo ya estoy acá con la caturrita de mi papá, la que hoy visitó. Ay, con caturra amarilla. No, ya me Uf, dio bien. una belleza. Sí, bueno, vamos a tener un invitado especial en este live. Vamos a ver si se nos conecta. De todas maneras, yo ya tengo por ahí un par de preguntas que nos han ido haciendo con la historia pues que dejé ahí. Eh, Como ya ustedes saben, Juan es experto en varietales exóticos. Ya este es el segundo live que hacemos. Santiago, creo que por acá se conectó. Bueno, Juan es experto en varietales exóticos. Este es el segundo live que hacemos. El primero lo hicimos como muy genérico, como hablando un poquito de las variedades exóticas, lo que es la genética en variedades, cuál es la diferencia como entre unas y otras variedades, pues particularmente, pero hoy vamos a ir un poco más profundo y vamos a hablar de una variedad que a todo el mundo le llama la atención y que todo el mundo mantiene, digamos, loco por ella, porque también el marketing la ha hecho muy famosa, porque los tostadores más grandes la han utilizado durante años. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de la variedad y vamos a ver cómo nos va con la interacción de las personas. Aquí les estoy enviando ya la invitación al amigo que se va a conectar. Entonces, seguiremos arrancando y ya cuando él se conecte, que se presente un poquito y nos hable. Escuchando como cortado el audio. Voy a revisar aquí si es un tema del router o yo no Pero sé si no, de sea mío. pronto yo creo que de pronto soy yo que tengo el... Sí, Ahí me escucha mejor. ahí está claro, sino que escuchaba como un tris. Ya es que tenía el celular como mal apoyado. Listo. Entonces yo creo que ya estamos. Tenemos ahí 30 personas. Estamos esperando a alguien más, pero podemos ir arrancando. Entonces, bueno, Juan, si quiere, cuéntenos un poquito de usted nuevamente, para los que de pronto no tuvieron la oportunidad de conocerlo en el otro live. ¿Quién es? ¿Qué hace? Cortico, porque ya lo abordamos en un live pasado, y entramos en materia. Bueno, muchas gracias Juan por la confianza. Yo soy ingeniero agrónomo de profesión, soy quindiano, estoy radicado en Armenia. Trabajo con café hace ya cerca de 17 años. Precisamente el mes pasado cumplí 16 años trabajando con temas de café en general, pero en los últimos años, al tener la oportunidad de estar en otros países, me empezó a mover mucho el interés y el gusto por trabajar como con variedades diferentes a las que veíamos en Colombia. Entonces la mirada pues como agrónomo me ha hecho entender la adaptación de ciertos materiales. Te agradezco otra vez, te digo, por lo de experto, pero creo que ese calificativo no me siento cómodo diciendo yo soy experto. Yo prefiero decir que yo soy investigador y me gusta investigar todo tipo de plantas de café para entender su expresión y como su lenguaje. Hay mucho por aprender en este tema y sobre todo esta variedad que vamos a hablar hoy, que es el geisha, que en cada país que he estado he entendido cosas muy diferentes y que suscita demasiado interés todo el tiempo. Bueno, yo creo que ya queda un poquito claro de quién eres y qué haces. Entonces, bueno, Juan, entonces entremos un poquito en materia.
¿qué es el geisha? Porque todos hemos oído hablar del geisha, inclusive yo antes de trabajar con café ya había oído hablar del geisha y en todo lado, yo lo único que sabía era que era el café más caro de todos. O sea, yo como consumidor normal, yo donde escuchaba geisha sabía que el café iba a ser caro. Entonces, porque acá en Armenia de pronto la cultura cafetera ha ido avanzando rápidamente, entonces cuéntanos un poquito qué es el geisha y cuál es su origen o por qué es tan caro en principio. Bueno, lo abordamos en dos caras de la moneda, por decirlo así. ¿De dónde viene el geisha y qué es el geisha y por qué es tan cotizado en el mercado? ¿Te parece? Sí, sí, sí. Dale. Ah, hola, Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo van, muchachos? Santi, ¿bien o qué? Bien, ¿ustedes cómo van? Bien, bien. Acá empezando apenas. Para los que no conozcan, Santiago es también influencer con el tema de café, cafetero, tiene fincas acá en el Quindío, también genera contenido de café bastante interesante. Entonces, nada, bienvenidos todos y vamos a tratar de construir más conocimiento hoy todos. Entonces, dale, Juan, nos estabas contando qué es el geisha, de dónde proviene y digamos cuál es su valor o por qué la gente está dispuesta a pagar y a cobrar tanto por un geisha. Bueno, abordando la primera pregunta, el tema del origen, podríamos decir que como la mayoría conocemos que muchos de los cafés vienen de Etiopía. El geisha, digamos, no es la excepción, sin decir que todo el café viene de Etiopía, porque también hay otros bancos genéticos muy interesantes en el mundo. El geisha sí se remonta exactamente a un origen etíope, en uno de los bosques cerca del Valle de Rift, que es una zona reconocida por temas de heirloom etíopes, que ese término no quiero como ahondar mucho ahora, que es muy bueno que la gente lo entienda más adelante. Hay que entender que el geisha se descubrió en una zona repleta de materiales silvestres, de líneas silvestres de café del orden arábigo en Etiopía. Esta zona, llamada el bosque de Gori, que queda cerca de la frontera con Sudán, digamos que ese es como el suroccidente de Etiopía, más o menos, para que me entiendan. Ahí está el bosque de Gori. Y en el bosque de Gori se encontró un grupo de plantas silvestres que tenían ciertas características físicas o fenotipos que hicieron que algunos países y muchos productores etíopes pusieran el ojo sobre él. Obviamente ese nombre, que esa puede ser, me imagino que otra pregunta más adelante, se remite a esa población o a esa ubicación exacta, que eso es lo que pasa con todos los cafés de Etiopía. Tienen es como el nombre de la región y a eso se remiten los heirloom etíopes. No sé si esa primera parte queda un poquito ahí cubierta. O sea, el nombre proviene de la región donde se encontraba ese fenotipo y ese genotipo diferente en Etiopía, que particularmente se llama geisha. Exacto. Eso pasa con el Yirgachev, eso pasa con el Arrar, eso pasa con el Bush Bush. Es más, pasa con, y es que en Etiopía, no estoy exagerando, pueden haber más de 2000 tipos de plantas silvestres y la gente le tiene que poner algún nombre. Es más, hay grupos de plantas similares que son diferentes, pero el productor etíope le pone un nombre que lo asocia con la familia, con la finca o sobre todo con el origen. Y eso es lo que ha rescatado el café etíope para vender sus cafés a nivel mundial. Bueno, una pregunta, Juan. O una pregunta, no, yo quiero aclarar algo ahí. El nombre de la región es geisha, sin i. A mí me da piedra escuchar que la gente le diga geisha, porque geisha para mí es una acompañante japonesa, ¿sí o no? ¿Es con i o no es con i? Porque es que yo he ido a lugares donde le ponen i al nombre y no lo me da piedra. Que no se tomen ni siquiera el tiempo de ir a investigar algo que van a vender carísimo y no sepan ni siquiera cómo se llama. Entonces, ¿es con i o no es con i? Bueno, la pregunta es muy buena, pero yo ahí te digo algo, ahí no es ni bueno ni malo. Hay una historia sobre eso, hay una historia gramatical. Si nos remontamos al dialecto etíope, o sea, al lenguaje etíope de cuna, si es con la I latina. ¿Qué hizo la segunda nueva ola y la tercera nueva ola del café acuñado en Estados Unidos? Hicieron una traducción literal de ese nombre y se comieron la I. Entonces, digamos que a nivel mundial se reconoce más geisha que geisha, pero se están refiriendo a lo mismo. Digamos que la traducción gramatical del etíope al inglés no es exacta y no es muy correcta, porque los nombres de etíope pues tienen unos nombres rarísimos. No sé, Adobe, Avide, o sea, son nombres como de un dialecto. Entonces, traducir eso al inglés pues no va a ser 100% idéntico. Esa es una de las probabilidades que ha pasado con la confusión de geisha y geisha.
refiriéndose a la misma cosa o al mismo tema. Entendido, listo. Bueno, Juan, ¿por qué el geisha es diferente? ¿Por qué es tan caro? ¿Y por qué causa tanto furor entre los consumidores de cafés especiales? La primera pregunta es, ¿por qué es diferente? ¿Por qué es tan diferente? Sí, sí, o sea, ¿qué hace que el geisha sea tan evaluado a nivel mundial? ¿Y por qué la gente, o el concepto de que tiene que ser caro el geisha? O sea, ¿qué lo ha llevado a ser tan reconocido? Bueno, yo digo que ahí tuvo mucho que ver la fortuna o como lo queramos llamar los azares del destino de lo que sucedió en Panamá, que empezaron a encontrar un microclima y un terroir específico para ese material genético. Es más, cuando tú vas a Panamá, entiendes que no es solamente la genética del geisha, es su ubicación en medio de esos dos océanos, por ejemplo, que eso genera una condición totalmente diferente a cualquier país del mundo. Prácticamente solo la tendría Panamá, eventualmente. Eso hace que la complejidad de la adaptación de ese material se exprese de muchas formas, pero de una forma única y irrepetible en el resto del mundo. Entonces, Panamá se dio cuenta de eso y no, Panamá cómo va a competir con volumen, con cantidad, siendo un país tan pequeño. No puede ni siquiera competir con Colombia. Entonces, pienso que le apuntaron muy bien al tema de diferenciar una calidad única, una genética única, siendo que ellos todavía tienen mucha variabilidad genética, ellos no tienen la última respuesta en temas genéticos, pero ellos le apuntaron a dónde era, catapultar el sabor de esta variedad y encontrar afortunadamente esos clientes que pagan o digamos tienen esa adopción en el sabor por ese tipo de café, porque pues hay mucha gente en la industria del café que todavía no entiende el sabor del geisha. Yo creo que ni yo a veces lo entiendo, la verdad, pero he probado otras variedades que yo digo, a mí me gusta más otra variedad que el geisha, pero hay clientes muy valiosos, por lo general asiáticos, bueno, ustedes saben más que yo, porque ustedes les han vendido estos cafés, que realmente les parece el mejor café del mundo. Entonces creo que ahí se conjugan esas dos variables, el tema del terroir, de cómo se ubicaron, esa fortuna en haberse ubicado en ese país y haber dado con los clientes que realmente posicionan desde su mercado. Juan, también es importante empezar a aclarar de dónde viene esa genética, pues, esa base genética que está viendo ahí, que tenemos esas notas tan aromáticas en este varietal específico. Ver un poquito de esa estructura genética, si nos puede hablar un poquito. Bueno, Santi, explicar por qué tiene esas notas florales desde la genética es, digamos que ahí tenemos una brecha informativa que no podríamos explicarlo desde la genética. Yo te diría que gran parte de los cafés etíopes, no solo los geishas, tienen esas notas florales. Uno le agrega especias, ¿cierto? Maderas, bueno, cosas que normalmente los cafés colombianos no los tienen muy presentes, pero ellos sí lo tienen. Entonces, por ejemplo, yo pensaría, Santi, que sí el tema del origen del geisha se remonta mucho a eso que les decía del Gori, del bosque de Gori, que es donde se han encontrado la mayoría de materiales silvestres que han arrojado esa connotación sensorial o esos descriptores sensoriales de altísimas notas florales, porque han hecho la comparación en algunos institutos, en el CIRAD, en institutos que tienen convenio de Bélgica con Camerún, que tienen unos jardines de germoplasma impresionantes, han encontrado que esos materiales silvestres, no solo el geisha, son altamente complejos e intensos en notas florales, y ahí cabe el geisha. Sino que ya de por sí cualquiera que venga con geisha, pues se va a entender que es floral y lo va a rodear como toda esa, ¿cómo se dice? Sí, como toda esa connotación que tiene el varietal de que es floral, de que pues tiene una gama de frutas impresionante, los tés, esos herbales positivos que son muy particulares en esa variedad. Pero yo le atribuyo mucho a ese origen también, que lo que han encontrado en esas genéticas son esas notas florales, sobre todo en este geisha de esa región. Santi, y Juan, yo vi una vez que me dio curiosidad por el geisha hace muchos años y que quise investigar, encontré que esta particularmente es una región en el bosque de Gori en Etiopía, de donde hay mucha genética. Todas esas semillas fueron llevadas en su momento a Panamá y creo que algo de Costa Rica, donde se empezó a experimentar con diferentes genéticas y donde terminó encontrando una en particular que daba notas muy florales, pero no toda la genética proveniente del bosque de Gori o
de geisha en Etiopía sabe igual. Inicialmente ese café se codificó y se empezó a sembrar en una finca en Panamá que creo que se llama La Esmeralda, únicamente bajo el nombre de un código, y simplemente cuando se realizó por primera vez, la gente no se sentía muy cómoda comprando un café que no fuera etíope y que se vendiera con un código, y por eso decidieron llamarlo geisha, porque de allá provenía la variedad. ¿Estoy en lo correcto o esa información está de pronto un poquito errada, Juan? Hay muchas cosas muy acertadas. Falta complementar algunas cositas. Aprovecho para explicarles que yo en el curso de varietales exóticos dicto solo un módulo hablando de todo esto del geisha, de cosas mucho más profundas, de todos esos trasiegos genéticos que ha tenido de país en país, de por qué los institutos lo abandonaron, por qué otros institutos lo adoptaron, hasta que llegó a Panamá. Eso yo lo explico mucho en el curso. Pero lo que tú dices es muy cierto. ¿Cuál es el tema? Que no vino directamente de Etiopía a Panamá. Eso es algo muy curioso. Uno dice, sí, vino de Etiopía. No, ese café salió de Etiopía y le echaron el ojo en Kenia, en el Congo y en Tanzania. Y en Tanzania fue donde hicieron la cría masiva más interesante del código más estable de esos geishas. O sea, el geisha dio muchas vueltas antes de llegar a Panamá. Cuando ya se desarrollaron esas líneas genéticas más claritas en esos 3 países africanos, el CATI en Costa Rica dijo, lo vamos a traer en el año 1953. 1950-1953, por ahí estuvo. Y ahí sí fue mucho más fácil para que Panamá, mucho más cerquita, porque son países vecinos, pues se lo trajera. Ok, entendido, listo. Bueno, Juan, entonces, ¿qué les parece si ya dejando claro, digamos que voy a aclarar un poquito la pregunta que tengo ahí por interno, que es como la pregunta más común, para que de pronto mucha gente sienta que sí se le contestó y podemos entrar en temas más profundos. La gente pregunta, ¿por qué es tan caro el geisha? Muchos de ellos ni siquiera han podido probar que por lo caro, me dicen ahí por interno. Bueno, yo creo que desde el punto de vista comercial, hablo yo desde el punto de vista desde la venta, desde que uno lo va a comprar ya es caro. ¿Por qué? Porque los temas agronómicos son difíciles, porque es escaso, porque hay que luchar para cultivarlo. Eso se lo digo más a ustedes, los que están más inmersos en el tema cultivo, pero desde el punto de vista de comercialización, cuando uno lo compra ya es muy caro. Entonces, cuando uno lo va a comercializar a los tostadores o a las personas que finalmente se lo van a llevar al consumidor final, uno también tiene que hacer una ganancia, digamos, equivalente a ese precio que uno está pagando por él. Y cuando les llega a las personas, normalmente los compradores son mercados con una capacidad adquisitiva alta. Estamos hablando de Emiratos Árabes, de los países asiáticos como Corea, Singapur, Japón, Taiwán. Entonces, estamos básicamente compitiendo contra mercados que tienen una capacidad adquisitiva muy superior a la nuestra y que para ellos en particular no es caro. Entonces, que es caro, depende de lo que uno considere caro, depende de la calidad del café y pues básicamente porque estamos compitiendo contra mercados que son digamos que activamente más poderosos que nosotros. Entonces básicamente es eso y la gente lo busca mucho por su perfil floral. Es muy diferente. Si alguien acá dentro del live nunca ha probado un geisha tiene un perfil de sabor muy único y la genética pues es la buena. Digamos que yo entiendo que hay muchas variables, muchas varianzas del geisha, unas que saben más dulces, otras florales. Yo las he probado de todos los que usted quiera, inclusive unos muy malucos. Pero si estamos hablando del perfil que todos esperamos de un geisha, con un limoncillo marcado, con un herbal positivo, con una taza que tiene una sensación de cuerpo ligera, es algo muy deseado sobre todo en estos mercados y pues es difícil competir económicamente. Entonces, Es importante y es también el tema de la producción. Es una planta que no es resistente a la roya y es un poquito más frágil a otras enfermedades. Y pues esto es un reto para nosotros como caficultores. Tener una planta que es de baja producción media-baja, aparte de eso, necesita mucho más cuidado en el tema de fertilizantes y entonces esto empieza a elevar los costos de producción. Lote de 3.000 plantas de café, pues mi producción no es demasiada y la tasa es compleja, es especial, todo lo que Camilo ha nombrado hace que sea un poquito más duro de conseguir. Las variedades como el Castillo, como el café, como el Tajo, todas esas variedades tradicionales que conocemos en Colombia, esto hace que su costo suba en el mercado. bueno, listo.
vamos, si quieren, a ir abordando preguntas. Yo tengo varias, unas muy profundas, otras más fáciles de responder. Vaya tirando, Entonces, entiendo. Juan nos va ayudando. yo antes del live dejé una historia donde les dije que fueran dejando preguntas. Acá las tengo a mano. Ya saben que si quieren que se les responda, como pues tenemos, gracias a Dios, buena asistencia a los lives, es mejor que vayan preguntando desde antes. Sin embargo, si quieren, vayan escribiendo por ahí. Cuando acabemos con estas, empezamos a leerlas de los comentarios. Entonces, Juan nos pregunta, ¿qué diferencia en taza está el geisha bronce al geisha verde? Yo me imagino que se refieren al color de las hojas, que cuando empieza a salir hay unas que son más color bronce y otras que son más color verde. Esa pregunta es muy buena. Yo solamente tengo la respuesta cuando estaba en Panamá, que afortunadamente ha hecho trabajos con Ratibor Harma, que ha sido ganador de la taza del Beso Panamá, y con uno de sus familiares que trabaja también en una finca muy buena de geishas, vimos ese fenómeno. Pero lo curioso es que lo que yo percibí en Panamá voy a hacer el comentario completo para que me entiendan la dinámica, intento no demorarlo. Tranquilo. Ellos difieren los cogollos por el tema de la adaptación a la roya. Ellos han entendido que el cogollo verde tiene una maduración más por... Juan, se le puso. Ya. ¿Sí? Ya. ¿Me sigue? Nuevamente. No sé si ¿Y es qué? ¿Lo verde qué? Que el cogollo verde, ellos lo suben a zonas más altas por tema de resistencia a roya, es decir, es más susceptible a la roya. Cogollo bronce han encontrado que es un poquito más tolerante a la roya, pero ellos catando no han encontrado unos tonos reminiscentes altamente diferentes en los florales entre el uno y el otro. Es un tema muy complejo de fondo entenderlo desde la taza. Yo sí he hecho un ejercicio y a mí me lo enseñó un panameño, una persona que en Panamá es una persona famosa en el mundo del café, que es Francisco Serracín, el de Don Pachi Estate. Yo estuve en un taller con él en Ecuador, la primera vez que lo vi en Ecuador, y él nos decía que el sabor de esas cerezas, de las plantas de cogollo verde, eran los que mostraban la línea genética más pura. Yo eso no lo creía desde un principio, pero lo empecé a ver haciendo trabajos aquí en Colombia de asesorías, lo empecé a entender y empecé a encontrar que eso sí es una línea más pura, pero sobre todo hay una línea genética llamada el T2722, que eso yo también lo explico en el curso. Porque es que ese es el tema con el geisha, hay es tan profundo, cada cosa, cada pregunta lo va llevando uno más cosas, que definitivamente tocaba armar una clase solamente del geisha. Pero la pregunta es muy buena porque sí hay unas diferencias genéticas claves que podrían llevar a una diferenciación genética desde la taza. Listo. Bueno, Juan, voy a responder una que vi aquí en los comentarios rapidito porque sé que después se me pierde. Dicen, hola, ¿cuál es el precio regular que alcanza una libra de café geisha para los mercados en el exterior? Yo he visto geishas a $8 y he visto Panamá vendido en $6,000. Entonces, el nivel de precios que alcanzar este tipo de variedad, para que lo tengan. Listo. Hay otra, Bueno, acá. hay otra ahí que dice que el geisha normalmente a qué altura es recomendado usarlo. Creo que la experiencia acá en Colombia ha sido mayor a 1.700. Yo he visto cultivos de geisha ya a 2.200 metros buscando esos microclimas en esas alturas. No sé si Juan nos quiera explicar un poco del por qué la altura, cómo la altura incide en el sabor en taza y en la calidad. Sí, Santi. Lo que pasa es que como es una variedad, yo siempre la miro desde el lado agronómico, pues intento zafarme de esa mirada agronómica, es que como es un grupo de plantas silvestres desde su origen, todas las expresiones fenotípicas de ese árbol se van a comportar diferente, ya sea en alturas bajas o en alturas altas. Pero algo sí lo han tenido muy claro, por ejemplo, en el tema de Panamá. Ellos han entendido que esa variabilidad genética se reduce a alturas por encima de 1.600 metros. Es decir, ellos ya pueden esperar una tasa más o menos consistente en el tiempo. Entonces ya no tienen que preocuparse tanto año tras año por saber si ese geisha va a ser diferente al del año anterior. El que lo siembra por debajo de 1.600 puede tener geishas muy buenos, pero la variabilidad genética tarde que temprano le va a marcar o le va a pasar factura, ya sea en productividad, en roya o en taza. Listo. Bueno, Juan, tenemos otra pregunta por acá. Bueno, tenemos muchas, pero entonces dicen, Juan, ¿cómo varía
bueno, qué tan veraz es el tema de que hay geishas amarillos, rosados y rojos y qué tanto varían entre ellos? Perdón, Juancho, es que se me cortó la última parte de la Perdón, pregunta. Me está cortando un ¿qué, poco. qué Sí. tan, qué tan veraz es el hecho de que existen geishas amarillos, rosados y rojos y qué tanto varían entre ellos? Bueno, yo la verdad no tendría la respuesta para esa pregunta. No tengo mucho conocimiento de la diferencia de esos materiales porque no los he visto ampliamente un amarillo o un naranja, digámoslo así. He visto más que todo rojos. No tengo mucho conocimiento en esas diferencias, en esa parte. Bueno, pues Pero yo bueno, trabajo, en la empresa donde yo trabajo tenemos amarillo, tenemos rojo y tenemos rosado. Y también tenemos esa enano. Ese material vino particularmente de la finca La Negrita en el Tolima, conocida. Nada, Juan, invitado a que vaya y los conozca y pues inclusive que los revise para que de pronto los pueda agregar en la clase de Geisha. Donde Mauricio, ¿cierto? Salió, la genética salió de donde Mauricio, sí, pero nosotros lo tenemos en Pijao, Quindío. Ah, sí, yo creo que en hay algo Jardines. importante, porque yo he visto, por ejemplo, nosotros tenemos lote de geisha cultivado y si empieza uno a ver, mm, se podría hablar de genética, Juan me corrige, que yo veo unos granos que todos en su momento eran rojos, pero otras plantas ya veo que hay producción de plantas rosados. Entonces no sé si hay como una mutación, una variabilidad genética. De pronto, Juan, por ese lado, un poco, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, Santi, con esa pregunta me estás dando luces para encontrar una medio respuesta. No lo he visto en el geisha, pero yo no sé si ustedes vieron en mi perfil hace días, encontré un laurina rosado. Yo nunca lo había visto. Sí, lo vi, lo vi. Yo no había visto eso. Te soy sincero, no soy muy amante de los laurinas y pues no he sido muy observador en los laurinas y lo encontré rosado. Y empecé a ver un surco entre amarillo y rosado y unos muy salmón. Entonces estaba leyendo la literatura de Nestlé de Wittgens, que está en inglés y en francés, se la recomiendo mucho, pero es un libro impresionante, es una Biblia. Ellos muestran que hay unos genes recesivos en algunas variedades, tanto como genes dominantes, genes recesivos. Y en muchos materiales silvestres de África, de estas regiones, se expresan unos genes recesivos con base en esos caracolitos muchas veces y en los colores del grano. Entonces podríamos decir que estos materiales no son la excepción. Simplemente desde la genética decir que hay un gen recesivo que en cualquier momento se expresa con un color diferente. Listo. Entonces, Bueno, para que nos entienda un poco, a ver, tenemos un cultivo de café de la variedad geisha, empezó a dar su producción, todos los granos rojos, algunas plantas de esas van a empezar a dar una producción o de granos rosaditos o amarillos por ese gen recesivo. Nosotros podríamos, Juan, seleccionar eso y encontrar en un EP2 ese mismo gen recesivo un poco más, en mayor cantidad, mayor probabilidad. Sí, yo considero que sí. Yo considero que hay una alta probabilidad de que permanezca en el tiempo y que no tenga una retrogresión, o sea, que no se vuelva la original, que es el color no deseado en este caso. Yo pensaría que sí se puede replicar. Juan, digamos que yo creo que para dar respuesta al tema que dicen de que si cambia la taza por ser amarillo o rosado, a mí me gustaría agregar en la experiencia mía, porque mi papá iba a caturra amarilla y he tenido la oportunidad de compararlo contra la misma genética, pero roja, de donde lo sacamos Calarca, y yo he experimentado unas notas mucho más dulces. En la literatura que he logrado encontrar, dice que la exposición solar afecta de manera diferente a las variedades amarillas, a la mutación de amarillismo en cualquier variedad, porque penetra la radiación y hace que el mucílago o digamos el azúcar que hay dentro de la cereza mantenga de cierta manera una temperatura más alta que el rojo porque refleja menos la luz. Y eso hace que se termine reflejando más dulce. Y también me he dado cuenta cuando parto con la misma persona que me dio la semilla de amarillo de su caturrera roja original, que nosotros tenemos una producción más alta. ¿Es correcto asumir que las variedades amarillas producen más y son más dulces o no? Sí, yo le encuentro mucha lógica, sobre todo en el Caturra y en el Colombia. Ese fenómeno yo lo he visto, en esas dos. Si lo hablo de esas dos variedades, diría que entonces en todas. Pero ojo que esas dos son muy compatibles genéticamente, Caturra y Colombia. La una es prácticamente descendiente de la otra.
Pero el tema del dulzor, totalmente de acuerdo. Yo le he medido grados Brix a Colombias amarillos, Caturra amarillo, el rosado, que no le digo Borbón. En el curso yo explico por qué. Y me ha marcado 25 grados Brix en un pintón. Que para mí eso ya, en un pintón, me parece que eso ya es una locura. Entonces yo digo, Bastante. y a mí realmente las variedades amarillas pues me gustan mucho. Entonces les hago ese seguimiento, a ese sí le hago un seguimiento desde la taza. Ok. Quiero tener la fortuna de poder probar un material de estos, por ejemplo, amarillo, rosado. Eso sería una locura. Ok, listo, entendido. Bueno, tenemos más preguntas, entonces sigamos. Por acá tengo otra que me dicen, ¿qué relación tendría el grano geisha con el café de mixtura turco-egipcio? No sé si tú tengas una respuesta para eso, yo no sé a qué se refiere. No lo conozco. Ok, listo, entonces sigamos. Hay otro que me dice, ¿cuál es la altura más adecuada para cultivar geishas en Colombia? Creo que eso lo respondimos ahora con lo que nos dijiste de que por encima de 1600 hay menos variabilidad genética. ¿O tienes algo más que aportar a esa pregunta? No, justo lo que tú dijiste. Eso es lo que yo diría, agronómicamente además. Listo. La veracidad de la existencia de geisha de porte alto y bajo. Yo creo que ya también nos habíamos hablado tú y yo personalmente en algún momento del geisha enano. Por si quieres hablar de eso, pues genial para que la gente lo escuche. Me parece interesante destacar la experiencia de Panamá, donde unos amigos tienen, ellos han sido precursores del nano geisha. Por ahí otra amiga le decía baby geisha. Entonces ellos saben que es un geisha porte bajo, tiene tonos reminiscentes florales, pero si por decir algo vale $40 la libra el geisha de concurso, luego vendido a un cliente o 50, el baby geisha vale la mitad. Entonces Ok. digamos que han hecho la diferenciación, pero le están dando la connotación de geisha. Digamos, le están dando la opción de geisha a un público con menos adquisición. Yo lo he visto así en Panamá, en 3 fincas lo vi. Nosotros, Y ellos rescatan la genética del geisha enano nosotros o del nano geisha. Ellos dicen, enano en Pijao, en el Encanto, y también conozco de la existencia de geisha enano en una finca en Caicedonia. eso yo lo explico en el curso, lo de Cerro Azul, de Granja La Esperanza. Ellos hicieron algo muy cercano con geisha Cerro Azul, que es el geisha enano. Correcto. Nosotros tenemos esa misma genética en Copinet también. Cerro Azul, y es un café muy cotizado, muy cotizado. Correcto. Listo. Ya respondimos esa. Hay A ver qué más. Juan, que ella se refiere con lo del café egipcio o árabe, que se refiere a la especie arábica. No, pero yo creo que es una pregunta difícil de abordar porque lo que nos está preguntando es un tema de preparación y no sé qué tanta relación tenga en este momento con la genética de lo que es el live. Bueno, no, sigamos. Creo que se refería a la especie arábica más que todo, pero sigamos entonces. Listo. Bueno, hay otro que dice, ¿qué temperatura es la adecuada y qué método de filtrado se acomoda mejor? Pues volvemos, pronto no es un tema del live, pero darles una respuesta chiquita porque yo sé que muchos de mis seguidores son más baristas que otra cosa, entonces traten de utilizar temperaturas un poco más bajas, esas propiedades volátiles de la floralidad tienden a desaparecer con extracciones más prolongadas, entonces entre más cerca logren estar del 18 al 19% de la extracción, sin utilizar temperaturas muy altas, les van a resaltar mucho más las notas florales. Pero es chévere cogerlo desde la preparación y desde el curso, hablarlo todo. Pues podemos hablar todo un poquito también para no solamente hablarlo como desde la parte genética, vamos y la dejamos pues muy clara. En el tema de tratamiento, Juan, ¿cómo le ha ido a usted? ¿Cómo se resalta mejor ese geisha para usted? Ese geisha, ¿qué proceso normalmente? ¿Un natural, un honey, un lava, para resaltar sus propiedades? Santi, yo en un capítulo del módulo 2 del curso hago un ejercicio que yo he hecho, que cogí 2 progenies de geisha T27-22 y comparé. Lo llevé desde cereza hasta almendra exportable. Y a uno le hice natural y al otro le hice lavado. No te voy a meter mentiras, yo no los caté. Lo que hice fue para medirle densidad de grano. Ustedes saben cuál es la densidad de grano. Y a mí me dio una densidad de grano altísima en los naturales y una muy, muy bajita en los lavados. Eso es lo único que he encontrado en esa progenie de geisha T27-22. Yo pienso que eso tiene mucho que ver luego en la taza. Obviamente ustedes que han tostado café, un tostador más que nadie lo sabe, la densidad también predetermina la capacidad de carga de la tostadora y ahí para adelante un tema de curvas de tostión. Sí. Pero ahí donde yo sigo diciendo que la variabilidad genética del geisha es tan alta que hasta en eso es diferente. Densidad de grano, cómo se va a
aportar en cada proceso. Puede llegar a ser versátil, no estoy diciendo que no se pueden hacer ambos procesos, pero por ejemplo hay productores de especialidad ya famosos que se han enfocado solo en sacar los naturales, porque le han sacado lo máximo. Y eso pasa con Rati, Borites y en Panamá. Ellos se enfocaron en sacar los geishas naturales y el último café de Best of Panama fue 96 puntos con el que ganaron. Y fue proceso natural, secaba la sombra. Entonces, Hay que son cosas interesantes. en ese tema del procesamiento, porque ahora veía esa pregunta por ahí, no, no sacrificar notas aromáticas, sean herbales o florales, depende de la línea del por Dios sí hacer un proceso, ya sea natural o honey o fermentación extendida o maceración, no sacrificar esas notas que ya tiene el geisha de base. Entonces, la recomendación siempre es empiecen con un lavado, pues vayan acercándose a un honey y experimenten técnicas de fermentación con cada uno de ellos. Y pues por último, naturales, que es lo que más nos podría llegar a dar sin perder esa parte floral. Yo estoy muy de acuerdo con ese comentario. Me parece que las variedades hay que respetarles la huella sensorial, pero eso es una percepción personal. Ya si el mercado pide otra cosa, pues ahí sí yo no tengo mucho que decir. Pero yo desde mi punto de vista me parece que hay que respetarle la huella sensorial que trae genéticamente cada variedad. Juan Camilo, Bueno, Juan, lo que ha tenido me surge, ya me surge una pregunta a raíz de lo que estamos hablando y es, ¿cómo nosotros como caficultores, de pronto yo entiendo que tanto tú, Juan, como Santi o quizás yo, pues tenemos los contactos y conocemos a las personas que de pronto exportan el café y que actualmente tienen un mercado para su genética y tenemos la oportunidad de probar constantemente cafés muy buenos, digamos que uno sabría como a quién acercarse, pero ¿cómo un caficultor promedio puede asegurar que el geisha que está comprando va a ser una genética que le genere réditos a futuro? Yo en estos días me escuchaba un podcast de Domingo Torres, que fue el ganador de Colombia Tierra Diversa 2 años consecutivos con un geisha, y él hablaba de esas semillas y dice, venga, yo por casualidad, a una conferencia que fueron a dar al pueblo, alguien habló del geisha y compramos semillas como 9 caficultores y al único que le dio un nota limón a mí. Los otros 8 se cansaron de lidiar con eso y de botar fertilizantes, de conseguir unas tasas que no eran para nada interesantes y pagaron un montón de plata por el kilo de semilla. Entonces, ¿existe alguna manera de decir, venga, yo quiero esta genética, me interesa trabajar esta variedad, pero quiero asegurarme de que no voy a perder mi caso? Ahí sí no soy muy optimista con la respuesta que les voy a dar. Ahí sí me gana la sinceridad. Yo en el curso digo que yo no recomiendo sembrar geisha, porque lo tengo desde una mirada agronómica que no te da una garantía genética y de adaptación real en el cultivo. Si me preguntas, un sidra, un sudan rume, un típica mejorado, un bush bush, son más estables genéticamente. Entonces, si a mí me ponen a escoger y decirle a un productor, vea, aquí tiene una gama de posibilidades. Pero claro, siempre hay gente que dice, no, pero es que el geisha es el geisha. Listo. Entonces, enfrente a este reto que se viene, ¿cuál es? Empezar a depurar genéticamente su plantación. ¿Cómo? Empiece a identificar los árboles tipos, los resistentes a la roya, empiece a probar lo que les decía de la cereza, todo el tema de la semilla. Eso va a empezar a clarificar la línea genética sin asegurar que va a desaparecer la variabilidad genética. O Es sea, un hoy trabajo es posible comprar geisha certificado, por ejemplo, un geisha panameño de una marca que uno diga lo que... no, posible. Yo le complemento tu respuesta, Juan. Yo creo que desde un punto de vista ya personal, pues tampoco es dejar de reconocer la variedad porque su genética es difícil es muy difícil de dar, sino más bien también buscar la calidad de ciertos productores que uno ya sabe que son, que uno ya sabe que también tienen muy buena genética. En el caso mío, yo adquirí la de Costa Rica por medio de un ganador de tasa de la excelencia en Costa Rica en 2012. Entonces, para nosotros fue una chance que se dio y ya al productor sabíamos que ese café era muy bueno y el resultado también fue el mismo. Entonces, también pegamos un poco al conocimiento de otros. Irnos solitos, navegando solos, sino siempre chicos y con gente que nos puede ayudar y asesorar. Juan, ¿cuál es la sí. siembra adecuada para geisha? Preguntan. La distancia. Sí. Bueno, yo he visto expresiones fenotípicas muy adecuadas entre los
2 metros por 2,50 metros. Desde ahí ya empiezo a ver que el árbol realmente se expresa muy adecuadamente. Hay gente que lo ha sembrado a 2 por 1,8, 1,8 por 2. De pronto en unas zonas más altas donde no van a tener, donde ese ciclo vegetativo es más largo y la planta no se va a abrir tanto, y ha sido positivo. Pero menos que eso me parece un riesgo. Ok. O se va a adaptar, pero el ciclo vegetativo va a ser más cortico, y uno lo que quiere es que la vida útil del árbol pues sea años y años, ¿no? Claro. Pregunta buenísima, que es la distancia de siembra, y eso que todos hemos cometido ese error de ir a sembrar como si fuera un castillo o un ave, y en realidad es una de más espacio, que de mejor se crezca en su producción, en su calidad, que le entregue la parte de abajo, que haya por dónde caminar también en el cultivo, que haya por dónde darla. Mucho, por ejemplo, en fincas 3x3, ¿sí? Que uno dice, uy, eso es exagerado, pero se comporta muy bien la planta, le da su espacio suficiente. Total. Yo creo que somos partidarios de ese equipo de las distancias amplias, definitivamente. Sobre todo que estamos metidos en varietales y entendemos que eso hace parte del desarrollo óptimo de la variedad. El tema de las densidades altas es muy de otro tipo de caficultura, pues más que todo hacia otro tipo de caficultura, que no hay que decir pues que es buena o mala, no, es diferente. Bueno, hay una pregunta constante de una persona, creo que ya se me perdió otra vez, hay muchos comentarios. Se llama Jus, creo, Jus, bueno, que nos lleva hablando hace, no sé, 20 minutos del tema del copy lugar. Le voy a aclarar un poquito porque es diferente un Geta, y es digamos, en este momento la variedad que se ha comercializado más cara del mundial por genética como café. El tema del copy lugar, que es otra cosa, es un café que se usa en Indonesia originalmente, cuando Juan me corrigió, y simplemente es un animalito que se llama civeta, que se come unas cerezas de café de la variedad, se las come y se da una fermentación dentro de su intestino por las enzimas o por las proteínas que tenga pues ese animal dentro de su intestino, y posteriormente se procesa pues el material que este animalito defeca y se tuesta. Yo creo que es caro por el tema de lo exótico del proceso. Yo lo he visto hoy en día con elefantes en Etiopía, lo he visto con animalitos como una especie de en Brasil, pero no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo acá. Yo personalmente lo he probado y en mi propia opinión sabe a lo que es. Entonces no quiero hablar de ese tema, pero no tiene nada que ver con el tema del geisha ni de las variedades. Muchachos, están diciendo varios participantes que se escucha entrecortado, no sé, veo muy repetido el comentario. A ver. A mí se me está dando la señal, ustedes también. Ahí yo ya me conecté a los datos, no sé si de pronto mejoró. Soy yo de internet, ¿me escuchan bien? Yo ya lo sí te escucho. escucho, sino que estaba viendo mucho los comentarios que cortado, yo los sigo el hilo. No sé. Bueno. Listo, vale. Bueno, entonces, ¿qué más preguntas tienen sobre geisha? Tenemos 15 minuticos más para hablar al respecto. Ya aclarando el tema del copy luwak, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando acá, que es una genética. Puede que se haya vendido más caro que el geisha, seguramente. Yo solamente lo probé una vez y no me interesa volverlo a probar. Entonces, con el tema del geisha. ¿Qué más preguntas tienen? Porque de pronto Juan considera que es importante que la gente que está en este live sepa sobre el geisha, que se lleve un dato importante. Les iba a comentar algo. La pregunta, pues, que yo sé que causa distensión, que les decía que no recomiendo el geisha por temas agronómicos, también me lleva a otra cosa, porque a todo hay que decirlo. Yo tengo un colega que está trabajando temas de injertación de la copa del geisha en materiales que tienen mejor raíz, porque esa es una de las debilidades del geisha. Ustedes mismos lo saben, ustedes lo han escuchado, y le está yendo muy bien en el Cauca. Es un profesional que en cualquier momento les paso el contacto, me escriben por internet y yo los pongo en contacto con él, está haciendo un trabajo muy bonito. Él y yo todo el tiempo compartimos material, catamos, somos muy amigos, pero él está injertando mucho sobre Tabi y le está yendo muy bien. Entonces me parece muy válido rescatar la genética del geisha con menos variabilidad y esperemos que eso se siga expresando en la tasa. Él está validando el tema de la tasa, pero me parece importante mencionarlo. Bueno, además es colombiano. ¿qué tanto en esos injertos
se tiene el tema del perfil de la taza, porque eso que usted está diciendo me vuela un poquito la cabeza. Por ejemplo, mi papá es productor de naranja y mi papá tiene unos injertos de naranja City en un material genético de naranja Valencia. De pronto usted cuando estuvo en la finca lo vio. Y sé que funciona muy bien y que el resultado final, al final, es como naranja sweet, pero tiene la resistencia y digamos que la toxicidad de la naranja Valencia. Ocurre igual en el café, porque yo he escuchado muy poca gente hablar al respecto. Juan Luna, le hago esta presentación. Cuando Juan lo haga, hable, porque sí tenemos un retorno ahí que nos está afectando la señal. Listo. Sí me cogió. Que hay un retorno, ¿en el mío o en el de Juan? En el suyo, cuando Juan Zuluaga habla, si usted silencia el micrófono es mucho mejor. Si yo silencio el micrófono. Ah, bueno. Listo, voy a hacer el intento. Me la puso dura. No, yo lo hago, claro. No, les voy a decir. Yo creo que ya se escucha bien. Juan, cuéntenos del tema de injertos porque me voló la cabeza. Mejor dicho, que Sí, con ganas de hacer otro live ya mismo. Es súper interesante y Fernando es un duro. O sea, todo hay que decirlo, él le ha trabajado el tema. Por ahí yo le asesoro cosas, pero él sabe el tema del injerto. Él lo ha hecho desde chapola y también lo hace en colinito de café. Entonces, pero él ha encontrado la mejor compatibilidad con los tabis. Se nos fue. Se le fue el sonido. Sí, es que empezó a entrar una llamada y ya la rechacé. El tema de los injertos en naranja puede funcionar muy diferente en los trifoliados de los cítricos que en las pocas especies de arábiga que nosotros tenemos. Entonces yo pensaría que todavía hay mucho por desarrollar en el tema de injertación de arábigos, es decir, de geishas sobre tabis, que es lo que él ha venido haciendo. ¿Cuál es el tema? Lo que él viene haciendo con esas dos variedades puede ser muy interesante porque el tabi es un material que tiene también una pureza genética muy interesante. En Centroamérica lo hacen sobre robustas, que es un material llamado nemaya. No sé los resultados de ellos, pero me parece muy interesante que lo estemos trabajando sobre tabi más que sobre un robusta puro, como un nemaya amazónico, pues que luego se lo llevaron para Nicaragua, para Centroamérica. Entonces pensaría que también ese tabi le puede agregar resistencia o tolerancia a muchas enfermedades o disturbios fisiológicos, que es lo que pasa, por ejemplo, en los cítricos. Yo soy muy partidario que esa tecnología hay que empezar a adoptar más o por lo menos darla a conocer para el desarrollo del geisha, a favor del geisha, ¿no? Claro, eso se podría mirar. Es muy bueno, Santi. Pero yo me pregunto, ¿el resultado final en taza es geisha o es tabi? Bueno, ahí está el tema. Yo lo he catado y no es tan geisha. Sí tiene sus tonitos florales. Le falta. Yo creo que hay que dar más. Y pues si es algo que funciona, por ahí se puede hacer la cosa también, de buscar esa consistencia en taza del geisha y resistencia, ¿no? Eso es uno de los factores fundamentales y es la falta de resistencia del geisha a muchas cosas. Esa raíz tan superficial, un poco profunda, esa debilidad de pronto muchas veces hay una mala fertilización. Podríamos, Juan, empezar a investigar en conjunto y mirar a ver quién quita que saquemos una variedad acá nueva entre nosotros como lo han hecho otras fincas productoras. Además que tenemos personas idóneas que están haciendo investigación. Ustedes saben que uno no las sabe todas, pero por eso hice el comentario de Fernando, porque él viene trabajándolo. Él tiene la mano para esos injertos, digámoslo así, desde el punto de vista coloquial. Él tiene la mano y ha hecho investigación. Ya encontró compatibilidad en los dos materiales. ¿Cómo? Eso se hace en todo, en aguacate, en naranja. Claro. Los cítricos se injertan perfeccionismo ahí. La Nestlé. Yo que viví 7 años en Ecuador, yo lo vi que la Nestlé lo hacía. Lo que pasa es que no lo hacían con geisha, lo hacían con otros materiales arábigos sobre robustas amazónicos, que son congoleses, que hay en Ecuador por montones. Pero pues lo hace la Nestlé, lo hacen otros institutos en Nicaragua. Creo que aquí nos estamos pues nos estamos cerrando un poco a esas nuevas modalidades, ¿no? Sobre todo que el geisha hay que aprovechar esa genética a favor de alguna forma. Bueno, vea, yo veo una pregunta acá arriba que dicen el geisha y el espresso. Para darle una respuesta, de pronto contándole una historia. Yo en algún momento competí un campeonato regional y clasifiqué a un nacional compitiendo con un geisha
natural en espresso. Y creo que si estuviera ahí nuevamente no lo haría, porque creo que es una variedad que expresa unas notas florales que no mezclan muy bien con la leche, que para poder obtener dulzor en esa taza hay que utilizar un tema de cocción un poco más alto de lo normal para poder tener una densidad en cuerpo, en cremosidad y en dulzor, y entonces perdemos las notas florales. Terminé fue súper enredado tratando de conseguir un espresso de calidad y hubiera podido conseguir un resultado mucho mejor con un Borbón Rosa o algo así. Entonces, desde mi punto de vista como preparador y como barista, recomiendo el Geisha más que todo para el tema de filtrados y para el tema de digamos, un cold brew o algo así, pero no para espresso, para dejar ese tema, digamos, clarito. Bueno, Juan, por acá parece ser que el tema de los injertos enloqueció a todo mundo, hermano. Todo el mundo está hablando de los injertos, los injertos, los injertos. Creo Me que nadie embalé había hablando de pensado eso. en eso. Entonces ya veo a todos los caficultores, estamos alborotados preguntando sobre eso. A mí me surge una pregunta en cuanto al tema del injerto. ¿Qué tan viable es hacer un cultivo de guesa o de lo que sea injertado? Que cuando usted va a tener que volver usted no va a poder, digamos, soquear y ya, o sí, o lo que le van a hacer va a ser básicamente lo que tenía como base. Y segundo, cuando usted vaya a replantar, va a tener que volver a hacer injertos cada vez que necesite resembrar. Eso también me parece un poquito difícil. ¿Qué opinas al respecto? No, después de que esa injertación ya está validada, y digamos, como dice el productor, se prendió el injerto, esa plantación puede durar los años que tenga que durar. O sea, ya digamos, hay un ADN conjunto del material, ya ese ADN está compartido. Entonces no debería sacrificar un siguiente ciclo de renovación, por ejemplo, no debería, en ninguno de los casos. Y menos el café, que es una planta tan silvestre. Digamos que ustedes saben, comparándolo con otros cultivos mucho más complejos, el café es muy silvestre. Entonces, desde la parte agronómica yo les diría que eso no sería un problema. ¿Qué hay que decir? Que hay que validar la tasa, porque los injertos no le aseguran la pureza de la tasa alta. Ahí está el tema. Esa parte sí hay que estudiarla. Pero cuando hay que hacer renovación, sí se debe volver a injertar. Cada una de las plantas, claro. Yo considero que no. Lo que pasa es que pues, Renovación podemos preguntarle a Fernando. De pronto Fernando ya sabe, ya ha hecho ciclos. está haciendo una plantación totalmente nueva y pues eso tiene que volver a estar injertado para volver a dar la misma. No, ya te entendí. Sí, yo pensé que era que cuando se soqueaba o se podaba, perdía el injerto. Sí, eso es lo que yo también estaba preguntando. Cuando se soquea, ¿se pierde el injerto o debería volver a crecer? No, si la raíz sigue en una poda o en un manejo de tejidos, ella se conserva. Obviamente, si se elimina y se va a sembrar otro material, eso es lo que dice, ahí sí entiendo lo de Santi. Es una nueva siembra, pues una renovación por siembra. Ahí tocaría volver a injertar. Sí, exacto. Pero si ya la raíz está formada en un manejo de tejidos, llámese pulmón, calavera, bandola, bueno, allá hay un ADN compartido. Perdón, es que creo que yo entendí mal la pregunta, sí. Juan, ven, acá tocan un tema que me parece muy interesante y que nadie lo había mencionado, es el tema de enfermedades. Que en cuanto a Geisha, ya no hablando de injertos, porque sé que los injertos es un mundo por explorar nuevo, el Geisha, digamos que el más puro que tú conozcas, o digamos la variedad en sí, ¿qué enfermedades sufre? ¿A qué se puede atener uno cuando siembra Geisha? ¿Qué enfermedades no sufre? ¿Cuál es el porcentualmente, digamos, el incremento en gasto en cuanto a fertilizantes, en cuanto a agroquímicos, para poder tener un buen Geisha de calidad realmente? La pregunta es buenísima para un productor que quiera afrontar el reto de asumir el reto del Geisha. Yo, por ejemplo, explico mucho en el curso cuáles son los retos que debe asumir desde la semilla, desde la raíz, asumiendo solamente con todo el parámetro técnico, la variabilidad genética es más bajita y el material va a ser más resistente, más probablemente en la tasa pues va a ser mucho más puro. Entonces, claro, la incidencia de enfermedades hay que escoger muy bien el clima adecuado para la. Pero digamos, si ya empezamos muy bien con la raíz, entendiendo el tema de la conformación radicular y masificando esa raíz, va a ser una planta sana, va a ser una planta que toma mejores nutrientes, va a estar mejor predispuesta para la adaptación y para defenderse o tolerar factores abióticos, erosión, suelo, cambios de clima, lo que hemos vivido. Pero normalmente el productor de Geisha no verifica las raíces, siembra lo que le llegó, siembra la mayoría o le recomendaron y no saben la condición radicular que tiene. Entonces el varietal le va a pasar factura por todo lado.
Pero el geisha como variedad sufre de roya, o no, que sí que hay algunas variedades que son resistentes, o inclusive pues como el castillo que digamos en un 90% no le da roya. Por ejemplo, por hablar El de una geisha, particular. bueno, a ver, el geisha T2722 es tolerante. No, una cosa es tolerante y otra cosa es resistente. Digamos que la tolerancia se le rompe facilito en cualquier momento. Es más, si hay unas condiciones extremos de clima, en el caso del geisha T2722 que tiene tolerancia, yo he notado que llueve mucho y hacen 2 días de sol y aparece la roya, esporula. Eso he visto yo en el T2722. No le tumba es idéntica, exactamente la roya, entonces quiere decir que no es susceptible, pero tampoco es resistente, está en la mitad como de tolerancia media. Y con eso te respondo Sí, la sí, sí, pregunta. sí, 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 exacto. Digamos que similar a lo que es el rosado o el papayo. ¿Sí? Ya. Cercano, Ok. Juan, cercano. una pregunta, porque tengo un amigo acá que es de Puerto Rico, que es un gran amigo mío, es agricultor en Puerto Rico, que me ha compartido unos cafés muy buenos y está preguntando qué experiencia tienes con el tema de cultivar geisha en suelos con un pH muy bajo, porque sé que Puerto Rico tiene ese problema. Creo que por eso pregunto. pH bajo, o sea, muy ácido. Yo creo que bajo es alcalino, o sea, por debajo de Pues 7. porque bajo por debajo de 6 es ácido. Bajo Por ácido, encima de perdón. 6 empieza a Sí, ser neutro alcalino. sí, 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 perdón, lo tengo al revés, sí, ácido. Es una dificultad. Es una dificultad. Realmente me parece que es una dificultad porque si el sistema radicular no es adecuado, que eso viene predispuesto en la genética del geisha, la acidez del suelo es como un nudo que se le pone a la raíz, que no la deja tomar nutrientes, la acidez. Entonces, si le sumas raíz baja y suelo ácido, O el sea, geisha va a sufrir. pero ¿tienes alguna experiencia de algún geisha que haya sido cultivado con un pH ácido? Mira, ahí me está diciendo Remy, dice ácido 5.5, 5 a 5.5 es el suelo en Puerto Rico. Bueno, ese es moderadamente ácido. Es moderadamente ácido. Y si le hacen algunas correcciones para llegar a 6, el geisha va para adelante. Pero si es por debajo de 5, es muy complicado. Ok, listo, buena respuesta. Bueno, Juan, yo creo que llegamos pues como al punto en el que ya creo yo que la gente que quiera ahondar más en el tema ya de pagar los cursos que tú das. Entonces, si quieres, cuéntanos un poquito de qué haces tú, cuándo es el próximo curso, que lo han preguntado bastante, y, y qué más abordas en el curso, porque yo sé que no es solamente Geisha, damos esa cuñita chiquitica y nos despedimos de la gente. Sí, muchas gracias. En el módulo 1, que es un curso virtual de 3 noches, lo hemos hecho con grupos pequeños de 6, 7 participantes. Hablamos en el módulo 1 de varietales promisorios colombianos, donde hablamos del chiroso, del papayo, del rosado, del tabi y del rayado, normalmente. En el 2 solo nos enfocamos en el geisha, solo del geisha. Ahí nos hemos gastado hasta 3 horas hablando del geisha. Y en el módulo 3, que es el último, hablamos de Gerlum etíopes, como el sidra, el típica mejorado, el bush bush. Hablamos del Sudán rume, que es de Sudán, vecino de Etiopía, del SL34 y del SL28. Ok, ¿cuándo es el próximo curso, Juan? Acabé de terminar uno ayer. Ahorita podemos abrir un cupo mínimo de 7 personas para empezar con el próximo. Listo. Entonces ahí se comunican por interno con Juan, le preguntan, para que ya tengan más información. Y bueno, atentos también por ahí que Santiago y yo tenemos proyectos en camino también de unos cursos virtuales, de otro tema, no tanto del tema de hay variedades, más en el tema de gestión y de preparación y algo de documentación. Entonces, vamos a tratar de seguir haciendo estos lives más a menudo. Yo sé que a la gente le gustan mucho. Y nada, muchas gracias a todos por conectarse. No sé si Santi tiene algo más que agregar antes de que nos despidamos. Sí, muchas gracias. Yo creo que la iniciativa debe de continuar, seguir aprendiendo, seguir compartiendo ese conocimiento que ustedes tienen, que yo pueda tener, que hasta las personas del otro lado también tienen, porque por ahí vi unos muy interesados, con mucha muy buena información de los injertos, entonces también dispuesto a investigar con ellos, aprender de ellos también es muy importante. Y bueno,
estén pendientes para que sigamos haciendo cositas juntos. Sí, sí, yo creo, Juan, ¿qué opinas? No sé si podríamos hacer un live en algún momento con este señor Fernando para que nos hable de injertos, porque vi que tocamos el tema y voló el interés de todo el mundo. Claro, yo lo convenzo de una, yo lo animo. Él es muy buen amigo y él Listo. se va a animar. Le va a dar miedo la cámara, a él le va a dar miedo la cámara, pero yo lo sensibilizo. Ponga Listo. solo el micrófono. Listo, bueno. Entonces así quedamos. Muchas gracias a todos. Estamos hablando abrazo. pendientes de la próxima. Gracias. Bien, buenas noches. Un abrazo, muchachos.